En el marco del Día Internacional del Lupus, que se celebró el pasado 10 de mayo, nos encontramos junto al doctor Ernesto Cairoli, profesor agregado de la Clínica Médica C y coordinador de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas en el Hospital de Clínicas, para conversar sobre esta enfermedad. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué un Día Internacional del Lupus? Hace unos 14, 15 años atrás, en las instancias del Congreso Mundial de Lupus, se definió que había que tener una semana de trabajo específica para darle difusión, darle conocimiento entre los médicos, entre las organizaciones sanitarias del Estado, que pudiera llegar a los pacientes para darles más información y que supieran cómo reconocer mejor síntomas de la enfermedad. Después de una o dos instancias de discusión, en otro congreso posteriormente, se definió que fuera un día y se eligió arbitrariamente el 10 de mayo, que era el momento de esa instancia de reunión, y de ahí en más, el 10 de mayo pasó a ser el Día Mundial del Lupus, en la búsqueda de la toma de conciencia de algunos de los aspectos de la enfermedad. Por tanto, hace 14 años que se conmemora este día y se trata de darle difusión por las diferentes vías posibles. Nosotros, como integrantes de la Facultad de Medicina y representantes de la universidad en este sentido, recogemos ese llamado, lo hacemos nuestro y por las vías posibles tratamos de darle difusión a los diferentes aspectos que me imagino vamos a desarrollar. Bien. ¿Cuál es la situación de Uruguay en relación a esta enfermedad y también de América Latina? En cuanto al Uruguay, nosotros lamentablemente no tenemos cifras ni de incidencia ni de prevalencia. Podemos hacer aproximaciones o estimaciones en base a países comparables con el nuestro. La situación de América Latina es mucho mejor conocida, lamentablemente, a diferencia de lo que es el Uruguay. A modo de ejemplo, en cuanto a incidencia y a prevalencia, yo me voy a manejar en prevalencia, o sea, la cantidad de pacientes cada 100.000 habitantes que tenemos o que podríamos tener en Uruguay. Uruguay es una población muy similar o asemejable a lo que es la española o la italiana, ¿sí? Entonces, por nuestra propia ascendencia. Entonces, si comparamos contra cifras de España e Italia, se maneja entre 70 y 90 pacientes cada 100.000 habitantes. Eso nos daría un 80 pacientes cada 100.000 habitantes si eso fuera extrapolable a nuestro medio. A modo de ejemplo y más cercano, recientemente, ahora el año pasado, salió publicado un trabajo de un grupo argentino donde se hace una estimación de que para el Gran Buenos Aires, que es un número de millones de habitantes importantes y serían situaciones hasta regionalmente comparables con Uruguay, se plantea que hay 75 casos cada 100.000 habitantes. Así que podríamos decir que en Uruguay hay 75 casos cada 100.000 habitantes por extrapolación a cifras o series de países de donde proviene nuestra población en general y por comparación con Argentina. Eso daría en el orden de entre 2.500 y 2.800 pacientes en Uruguay. Ahora, eso es para, digamos, aproximaciones considerando pacientes caucásicos o blancos, si se quiere. Esa sería la realidad es que en nuestro país la distribución de las etnias, ¿sí?, para el censo del 2011 hace referencia a que un 8% de la población son afrodescendientes, un 5% tienen ascendencia de pueblos originarios o indígenas o mestizos, como podemos considerarlos, y el grueso restante de la población serían caucásicos. Cuando comparamos esa distribución, ¿sí?, de un 8, un 5 y el resto de caucásicos contra el estudio que tenemos hecho en la unidad de autoinmunes, nosotros encontramos que el 65% de nuestros pacientes con lupus, de un total de 115 estudiados, en 6 meses recopilamos datos y encontramos 115 casos. De esos 115 casos, el 65% son caucásicos. Cerca de un 22 o un 25% son mestizos y entre el 10 y 12% restantes son afrodescendientes. O sea que sería, para redondear, 70, 20 y 10%, lo cual es diferente a la representación que tienen las etnias en Uruguay. Eso, y yendo a la pregunta tuya en relación a Latinoamérica, la realidad latinoamericana
está bien caracterizada gracias al trabajo de un grupo que se llama GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, que está coordinado por argentinos, y dentro de ellos el doctor Bernardo Ponce Estel es el que lo coordina y lo llevan adelante desde el año 97. Ellos se preocuparon por conocer la realidad en un trabajo multicéntrico colaborativo donde hay 9 países involucrados y más de 30 centros especializados en reumatología y enfermedades autoinmunes, donde se analiza según las etnias. Y entonces lo separan en 3 grandes grupos: los pacientes blancos o caucásicos, los mestizos o descendientes de pueblos originarios y los afro-latinoamericanos. En esos 3 grupos se analizan y las características clínicas son diferentes. No es un estudio de incidencia o de prevalencia, es un estudio de cohorte que ya lleva más de 10 años de seguimiento, donde de las conclusiones importantes que surgen es que las manifestaciones clínicas de cómo se presenta y cómo evoluciona en gravedad el lupus es diferente según la etnia de la persona que padece la enfermedad. A saber, el caucásico blanco tiene más problemas con lo que es la fotosensibilidad, el daño en cuanto a la exposición solar o manifestaciones articulares, a diferencia de los mestizos o de los afro-latinoamericanos, donde la presencia de síntomas y gravedad está más relacionada con el desarrollo de daño renal, de nefropatía lúpica, de hipertensión arterial, de manifestaciones hematológicas como la linfopenia. Entonces, según el escenario clínico, la enfermedad que desarrolla el paciente. Y esto es la representación de una aseveración que hace muchos años decía el doctor Donato Alarcón Segovia, un reumatólogo mexicano que fue líder en América y en el mundo de lo que es lupus y reumatología y autoinmunes, donde Alarcón Segovia decía: no hay 2 pacientes que tengan la misma enfermedad. Ahora eso se ha aclarado, se sabe mejor en cuanto al fenotipo, a la expresión clínica, y en cuanto al genotipo, porque hay características genéticas que harían que determinados órganos sean más susceptibles de tener daño que otros, y que determinadas etnias que tienen la presencia de más genes que se expresan tengan más susceptibilidad a desarrollar determinado tipo de complicaciones. Bueno, uno de los aspectos importantes tiene que ver con el diagnóstico oportuno o en etapas tempranas. En una enfermedad de tan variada presentación, ¿cuáles son los síntomas o signos más importantes que deben poner en alerta al médico para iniciar el estudio del paciente? Bien, hay algunos conceptos que hay que tener siempre presentes, ¿no? El lupus es una enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, porque hay diferentes formas de lupus, pero estamos hablando del lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad crónica que puede permanecer durante largos periodos de forma asintomática o en remisión clínica y tener periodos de actividad, donde hay varios desencadenantes que generan esa actividad. Ahora, al momento del diagnóstico, como es una enfermedad autoinmune que puede afectar múltiples sitios a la vez o de forma sucesiva, hay varios signos de alerta que tenemos que tener presentes. Lo primero es el escenario clínico, ¿sí? Es una enfermedad que predomina entre mujeres. Entre 15 y 45 años está el grueso de los pacientes de las mujeres con lupus. Y hay etapas importantes que hay que tener presentes donde estos síntomas pueden aparecer, como es la primera menstruación, la menarca, el ingreso a la menopausia, el puerperio, ¿sí? o el periparto, ¿sí? Son sitios donde este tipo de enfermedad puede aparecer con mayor probabilidad porque los cambios hormonales son más intensos. Luego de tener presente cuál es el escenario, los síntomas más llamativos para orientar al diagnóstico serían las manifestaciones cutáneas, el rash malar o el brote en la cara, en alas de mariposa, u otras formas de brote en tórax o en miembros superiores vinculadas a la fotoexposición, ¿sí? Por otra parte, hay síntomas como los dolores articulares, las artralgias con artritis, con signos inflamatorios de pequeñas y de grandes articulaciones, la presencia de fiebre de origen no infeccioso o una fiebre que se prolonga en el tiempo nos debería de llamar la atención. Y después otros síntomas como por ejemplo manifestaciones hematológicas que muchas veces surgen de un estudio para hacerse un examen de un carnet de salud, un examen de rutina, donde aparece por ejemplo las cifras de plaquetas en niveles bajos
o los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, por debajo de 1400 o 1000, depende de los criterios que uno utilice. La linfopenia que nosotros conocemos sería otro de los criterios que podría llamar la atención. No podemos dejar de lado que también las formas graves de presentación son formas de afectación renal. Por tanto, el desarrollo de una hipertensión arterial o exámenes de orina persistentemente patológicos, a expensas sobre todo de proteinuria, ¿sí?, en un rango que podamos decir de significancia, sería otro de los síntomas, clínicamente traducido por la presencia de orinas espumosas, pero la combinación de hipertensión arterial de reciente instalación y orina patológica nos debería hacer sospechar en un escenario clínico compatible la presencia de un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué rol cree que juega el médico general o médico de familia en esta enfermedad? Acá sería bueno poder considerar a la persona con lupus obviamente como un todo, donde hay varios componentes, donde puede haber varios responsables. Lo primero, yo pienso que el médico general y el médico de familia son los principales responsables a que el paciente logre una adherencia y un apego al tratamiento. No hay nada como el vínculo próximo y frecuente para que el paciente se sienta vigilado, controlado y estimulado a cumplir con el tratamiento. Por otra parte, hay dos componentes importantes en el tratamiento del lupus. Uno, lo que hace a la enfermedad en sí misma, el diagnóstico, el grado de injuria orgánica o de lesión secuelar que queda, el tratamiento con los inmunodepresores. Eso tal vez sea el mejor encargado para hacerlo el internista, el reumatólogo o el nefrólogo o el dermatólogo actuante, que son los 4 principales protagonistas del tratamiento del lupus en su forma específica. Pero el segundo componente grande que tiene el paciente con lupus es todo lo referente a los factores de riesgo cardiovascular, al manejo del riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa, al desarrollo de infecciones con mayor susceptibilidad y sobre todo a las repercusiones de lo que es los efectos adversos de los tratamientos inmunosupresores y más concretamente la corticoterapia. Entonces, me parece que el médico general y el médico de medicina familiar y comunitaria tienen un rol importante en lo que es la valoración de la hipertensión arterial, el perfil lipídico, el desarrollo de diabetes relacionado no a la corticoterapia, el que el paciente se mantenga en estándares de peso adecuados para su mejor calidad de vida. Por ejemplo, la detección de neoplasias, que nosotros sabemos que en el lupus hay una mayor susceptibilidad al desarrollo de neoplasias, léase cáncer de mama, adenocarcinoma de ovario, colon o linfomas. La detección precoz y la valoración precoz a nivel ginecológico de cánceres del cuello del útero también es muy importante, pero sobre todo la repercusión de los efectos adversos de los corticoides son cosas que el médico general y el médico de medicina familiar pueden detectar precozmente y acompañar ese tratamiento corticoideo con la correspondiente dosis de calcio, de vitamina D y en los casos que corresponda de osteonatos. Cuando uno se enfrenta a una sospecha de un paciente con esta enfermedad, ¿cuándo es oportuna la interconsulta con especialista y con quién? Yo creo que cuanto más precozmente se tenga la sospecha y se haga la consulta, mejor, ¿sí? Lo que hay que evitar es desaciertos en el diagnóstico, y esto uno lo repite donde puede. Por ejemplo, en la mujer joven que presenta una rosácea, ¿sí?, y que por esa rosácea, frente a la sospecha de una enfermedad autoinmune, se le pidió anticuerpos antinucleares, y los anticuerpos antinucleares vienen a título bajo, 1 en 40, ¿sí? Ese no es una evidencia fuerte de sospecha, porque 1 en 40 es un título bajo y porque la rosácea responde a una enfermedad que no es autoinmune. Ahora, cuando el escenario clínico es de un brote cutáneo, dolor articular y signos inflamatorios que uno los puede detectar con la proteína C reactiva o una velocidad de electrosedimentación elevada, pienso que eso con un examen de orina justifica rápidamente una consulta a un centro de referencia de asistencia secundario o terciario o al grupo especializado en reumatología o en autoinmunes. ¿Quiénes podrían recibir este tipo de pacientes en primera instancia? Pienso que en Uruguay, tanto un reumatólogo como un internista, ¿sí? Nosotros somos un grupo que hace medicina interna y se nos refiere a nosotros como internistas, pero también pueden ser referidos a reumatólogos. Eso en el Uruguay.
En el resto de Latinoamérica la situación es diferente porque el reumatólogo tiene una formación en medicina interna de 3 años o más con un equivalente de título de internista y de reumatólogo a la vez, y la referencia se hace directamente al reumatólogo. En Uruguay pienso que, si se refiere al reumatólogo o al internista, de forma precoz es mejor. ¿Por qué precoz? Porque cuando se consulta tardíamente, la injuria, por ejemplo, a nivel cutáneo o renal, ya ha desarrollado una etapa tal de avance que habitualmente deja una secuela muy importante. Entonces la consulta es precoz y de preferencia un internista o un reumatólogo. ¿Qué avances en relación al tratamiento de esta enfermedad se han alcanzado y cuán cerca o lejos estamos de su implementación acá en Uruguay? En cuanto al tratamiento, se ha desarrollado y se conoce mucho sobre lo que es la corticoterapia, y el objetivo que nos planteamos los médicos es de utilizarla por el menor tiempo posible en la menor dosis posible. El margen que usamos nosotros es 7,5 miligramos día. Si el paciente recibe menos de 7,5 miligramos día de prednisona, nosotros nos sentimos conformes. Si se puede menos, mejor. En cuanto a la hidroxicloroquina, considerada para muchos la piedra angular del tratamiento del lupus eritematoso sistémico, en el resto de Latinoamérica, además de hidroxicloroquina, se utiliza cloroquina. Es una droga que debe de estar formando parte siempre del tratamiento del lupus, en dosis de 200 o de 400 miligramos, pero de manera indeterminada en el tiempo. O sea que se sabe cuándo se inicia, pero no se sabe cuándo se baja la dosis y no se sabe cuándo se retira la hidroxicloroquina. Ese es un problema y es un desafío a futuro. Hay otras drogas que se conocen muy bien la utilidad en el lupus. El caso es del metotrexate, la satioprina y el micofenolato de mofetilo, todas con indicaciones específicas dentro de la diversidad de lo que es la enfermedad del lupus. Más recientemente se ha desarrollado el uso de terapias biológicas, ¿sí?, que son terapias de alto costo y con indicaciones bien específicas. En ese sentido, nosotros contamos con el rituximab y con el belimumab como terapias biológicas para el control del lupus. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que no ha sido aprobado por las agencias reguladoras de medicamento americana ni europea para su uso específico en lupus. Pero la cantidad de artículos y experiencia a nivel clínico es tan importante que el rituximab puede ser utilizado en formas graves de lupus. A modo de ejemplo, integra la tercera línea de tratamiento de la nefropatía lúpica refractaria. O sea que el rituximab estaría indicado en casos de lupus refractario grave, nefrológico, neurológico y hematológico. Para el caso del belimumab se utiliza para formas refractarias de lupus, pero que no tienen lesión renal ni neurológica, o sea, ahí está excluido, pero en esas otras formas sí está aprobado por la FDA y por la Agencia Europea del Medicamento para su utilización en lupus, con buenos resultados, específicamente la mejora de la astenia, del decaimiento, y la reducción en las dosis de corticoides son uno de los principales objetivos que cumple el uso del belimumab a largo plazo en el paciente con lupus. ¿Y hoy por hoy se dispone de esa medicación acá? Las dos drogas están disponibles en Uruguay, están disponibles en el resto de Latinoamérica, pero ninguna de las dos drogas actualmente en Uruguay está financiada por los organismos estatales como ACE o como el Fondo Nacional de Recursos, que son cosas que me imagino que se irán a implementar con el tiempo, pero las dos drogas están disponibles. Y en relación al rituximab, en Uruguay contamos con experiencia, y con el belimumab su introducción es reciente y esperamos contar con experiencia en un futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.